mí no me parece mal que todos recordemos que somos mortales, creo que es conveniente. Y que, como decía Montaigne, filosofar es aprender a morir. Y que uno debe aprender a morir. En vista de que sabe que se va a morir, hay que aprender a morir. Hay que saber que eso nos va a pasar. Y, por ejemplo, yo me preparo a morir con una idea muy clara. Es que no quiero dejar un mal recuerdo. En este episodio converso con el escritor y columnista Héctor Abad Faciolince sobre la canción Who by Fire de Leonard Cohen. Una canción inspirada en una antigua oración judía que enumera todas las formas posibles de morir y que plantea una pregunta central: ¿de qué manera y por qué causa vamos a morir? Partimos de esta canción para hablar sobre el azar y el destino, sobre la experiencia de estar cerca de la muerte, de la propia o de la ajena, sobre la voluntad de vivir, el miedo, la memoria y también sobre la responsabilidad que implica dejar un buen recuerdo. Héctor Abad Faciolince es autor de libros como El olvido que seemos, La oculta y Ahora y en la hora, y en esta entrevista ofrece una mirada directa, crítica y personal sobre los temas que suelen evitarse: la muerte, el duelo, el suicidio, la vejez, la fragilidad física y emocional. ¿Podemos prepararnos para la muerte? ¿Qué papel juega la voluntad cuando todo parece perdido? ¿Hay alguna forma de elegir una vida menos cínica y más consciente? Soy Laura Camila Arévalo Domínguez y aquí comienza El refugio de los tocados. ¿Por qué elegiste Who by Fire? ¿Por qué esa canción? Bueno, no me diste muchas opciones. Era una canción, una película o un poema. Digamos que lo más fácil para mí hubiera sido un poema, pero esta canción de alguna manera también es un poema. Y es una canción, a mí Leonard Cohen desde hace muchos años me gusta mucho como cantante, como poeta. Él es un poeta en realidad. Y esta canción está mencionada en el último libro que yo publiqué, En Ahora y en la hora, porque tiene mucho que ver como con el azar de la muerte o el destino de la muerte y cómo nos vamos a morir, de qué manera, cuándo y de qué manera. Entonces, me parece que es uno de los temas o de las obsesiones que yo he tenido en estos últimos 2 años, y desde antes también, pero en estos últimos 2 años más especialmente, la obsesión de cómo, cuándo, por qué en ese momento nos vamos a morir y de qué manera, porque todos sabemos que nos vamos a morir, pero no es lo mismo morirse por un cáncer, que por un accidente, que por violencia, Sabemos que nos vamos a morir, pero hay muchas maneras de morirse y no es lo mismo. No es lo mismo morirse joven que morirse viejo. No es lo mismo morirse con culpa porque alguien te ajusticia, digámoslo así, que sin culpa porque alguien, no sé, te mata por algo bueno que hiciste. O en fin, y esta canción habla de eso, y el origen de esa canción, digamos, en la oración judía o en el rito judío es también que hay como una especie de libro del destino que Dios escribe y va decidiendo cómo nos mata. Te iba a preguntar justamente por lo que piensas, temes y esperas de la muerte, porque para este encuentro leí y escuché varias entrevistas que diste, que respondiste, y allí mencionaste que tú, a diferencia de muchos, querías darte cuenta de que te estabas muriendo. Sí. En una de esas dijiste eso. Y a mí eso me impresionó, pues porque yo quiero todo lo contrario. Yo quiero que sea un totazo y ojalá dentro de mucho tiempo. Pero luego me puse a pensar y dije, bueno, eso que dijo de que quiere estar consciente de la última experiencia que podemos tener me llamó la atención. Pero en otra entrevista también dijiste que a raíz de lo que te pasó en Ucrania ya eras mucho más consciente de repente no arriesgarte tanto para no encontrar la muerte o para cuidar la vida. Sí. Y eso a mí me parece que es medio contradictorio, ¿o no?
Bueno, lo que pasa es que uno va evolucionando, es contradictorio porque uno va cambiando de opiniones en la vida y las experiencias lo van llevando a pensar mejor las cosas. Y sí, yo siempre que me habían hecho el cuestionario de Proust, y en el cuestionario de Proust la última pregunta es siempre ¿cómo se quiere morir? Yo siempre decía, pues me quiero morir dándome cuenta de que me estoy muriendo, como la última experiencia que tenga yo de la vida. Y de alguna manera, pues, como decía mi abuela, cuando Dios quiere castigar a los hombres, atiende sus súplicas. Entonces esa súplica mía o ese deseo mío fue atendido de una manera muy especial, y es que yo he venido perdiendo los sentidos. Yo he venido volviéndome sordo, por lo menos por este oído. Perdí el sentido del olfato, perdí en buena parte el sentido del gusto. He perdido otras facultades con el paso de los años, entonces me doy cuenta de que sí, de que me estoy muriendo sentido por sentido y poco a poco. Es decir, que mis súplicas fueron atendidas para castigarme. Pero al mismo tiempo en Ucrania pues me salvó estar medio sordo. Entonces es todo muy paradójico. Yo me salvé a pesar de ser el más viejo del grupo por un achaque de la vejez, por la sordera. La sordera me salva la vida. Y además tengo en mi casa pues 2 ejemplos de muerte. La muerte heroica de un mártir, de una persona que dedica su vida a la medicina, a enseñarla, a los derechos humanos, a derechos básicos, el agua, la vacunación, el agua potable, la vivienda limpia, etcétera, los alcantarillados, y al final pues se dedica a luchar por los derechos humanos y contra la peste de la violencia, y lo matan a mi edad, más o menos, a los 65 años lo matan. Yo ya tengo 66. Y la muerte de mi mamá, que nunca se quiso morir, a pesar de 1000 achaques, seguía con muchas ganas de seguir viva, quería vivir más y más, que se muere de vieja a los 96 años. Yo no soy ni como él ni como ella, ni tengo tantas ganas de vivir, ni soy tan entusiasta como mi mamá, ni he sido nunca un militante, ni una persona vinculada a luchas políticas o sociales como para hacerme matar. Lo que pasa es que me pasan cosas y las escribo. Pero después de la experiencia de Ucrania, en que sin culpa mía y sin hacer nada heroico, casi tengo una muerte a la edad de mi papá, violenta y por una causa justa, aunque yo no estaba ahí, pues en realidad yo estaba ahí medio forzado. No quiero aquí aparecer como un héroe, un mártir como mi papá, o como Victoria Mélina, que sí lo es, o como mi colega Catalina Gómez, que sí lo es, o como el mismo Sergio Jaramillo. Yo estaba ahí forzado, pero casi me matan forzado por una causa justa. Y luego al volver, pues después de unos meses, después de que me cuesta mucho escribir, mi hija me anuncia que está esperando y que está esperando mellizos. Y entonces todo eso como que transforma mucho la perspectiva de mi vida, me vuelca hacia adelante y no hacia atrás, me dejo de estar tan obsesionado con la muerte, dejo de estar tan obsesionado con las gemelas que mataron en el mismo restaurante donde mataron a mi colega Victoria, y empiezo a pensar que es mucho mejor morirse como mi mamá que como mi papá. Entonces, eso no quiere decir que no me quiera morir dándome cuenta de mis últimos días o suspiros, de que me estoy muriendo, pero no dándome cuenta de que me cae una bomba encima o de que me van a disparar. Bueno, eso puede pasar. También, si ese es mi destino, lo quiero ver, pero prefiero un destino pues mucho menos violento. Creo que es fácil de preferirlo. Y esto también lo aprendí de mi papá. Él decía que la única muerte que uno acepta con resignación, casi que con aceptación, y a veces ya al final de la vida hasta con ganas de morirse por todos los achaques, es la muerte por vejez. Entonces, por contradictorio que suene, es así. Ahora lo tengo clarísimo. Muchas veces en mi vida yo no tenía claro si me quería matar o no.
Yo pensé mucho en el suicidio cuando era joven, cuando mi mejor amigo se suicidó. Siempre he sido un abanderado de la eutanasia, ahora no tanto. Digamos que cada vez coqueteo menos con la muerte y me interesa menos la muerte. ¿Y por qué cuando estabas joven pensabas tanto en el suicidio? Pues porque me parecía que si uno está mal en la vida, si uno se aburre en la vida, si a uno la vida no le parece buena, es una opción completamente legítima matarse. Todavía lo pienso, pero yo antes, por eso decía que coqueteaba con la muerte, era demasiado abanderado de unas formas de morir, de morirse, de matarse a sí mismo. Ya no estoy tan convencido de que uno deba coquetear con la señora muerte. Creo que es mejor no. Creo que es mejor tenerla más distante, tenerla menos cerca. Digamos que mis últimas experiencias me llevan a pensar que debo optar, como optaba mi mamá, por la vida siempre. Y eso es como mi último... Digamos que he salido de una especie de etapa depresiva de mi vida a estas alturas, como de ver la vida muy oscuramente y muy como siempre tengo la opción de matarme o de hacerme matar. Digamos que esa opción ya para mí queda descartada. No me voy a matar y ni me voy a hacer matar. Y voy a vivir todo lo más largo que pueda y lo mejor que pueda. Escuchando esa canción, a mí me dio miedo. O sea, yo sentí miedo. Ajá. Pero porque es que a mí sí me da mucho miedo morirme. Ya. O sea, yo, por ejemplo, pienso... A mí me pasaron 3 cosas muy impresionantes por las que además soy periodista. Me contaron muy chiquita que a un tío, hermano de mi mamá, lo mataron. Sí. Aquí en Medellín. Sí. Y además decían un comentario que me impresionaba mucho más y es: tu tío Antonio es la cuota que nosotros pusimos a la guerra de Pablo Escobar. Eso lo he escuchado en varias familias aquí en Medellín. Ya. Y a mí eso nunca me entró en la cabeza, nunca lo puedo entender. Porque lo mataron los mafiosos de alguna manera. No se sabe, porque el consejo también fue: no investigue. Ya. Luego muere un primo en el Nogal, un primo que no era muy cercano. En el atentado del Nogal. En el atentado del Nogal. Pero yo me acuerdo de mi mamá recibiendo un viper, corriendo con esa noticia. Eso también lo tengo pues muy cercano, ¿no? No muy cercano de que se haya metido en mi casa, pero sí viviendo, pues viendo a mis familiares corriendo por eso. Y aquí en Medellín también, en una panadería, estábamos comiendo y a metros mataron a una señora. Un sicario llegó y le pegó 3 tiros. Y tú fuiste testigo de eso. Vi todo. Me acuerdo de los fogonazos, todo. Y yo lo que siempre he pensado es, a mí eso todavía no me cabe en la cabeza, porque me parece que morirse es lo más radical del mundo. Pues si uno se acuesta a dormir después de un mal día, uno dice, bueno, mañana miramos. Pero cuando uno muere, no. Entonces yo no quiero que me cuenten que me voy a morir, porque el vértigo que siento de no saber para dónde voy y además la vitalidad que yo tengo me dan mucha angustia. Y en esta canción me pregunté mucho, pues tú qué piensas justamente de ese momento cuando te digan, Héctor, ya aquí fue. O sea, aquí ya despídase, este es su último momento. Que de hecho fue un comentario que le hicieron a mi tía hace muy poquito, que es enfermera, yo también vengo de familia médica, y le dijeron, bueno, usted ya sabe cómo es, ¿no? Así de frío, usted aquí ya nada más. Y ella dijo, sí, ya sé qué va a pasar. Bueno, yo desde muy chiquito, pues si me enfermaba o algo, y yo le preguntaba a mi papá, ¿me voy a morir? Él decía, todos nos vamos a morir. Pero no, ahora no. De esta enfermedad probablemente no te vas a morir. Pero él nunca negó la muerte como una perspectiva posible, como algo que estaba siempre presente. Yo siempre le dije a mi papá, quiero conocer a un muerto. Yo tuve una infancia muy feliz y los primeros años de la adolescencia también felices, sin muertos, sin muertos cercanos. Okay. Digamos que los muertos empezaron a llegar cuando se muere mi hermana de cáncer, cuando mi mejor amigo se suicida un año después y luego cuando matan a mi papá. Entonces ya la muerte
por enfermedad de una persona joven que es como una, no sé, como un error cósmico, una cosa horrible, y luego la muerte violenta a sí mismo o por otros. Se impuso mucho en mi vida, pero siempre he sido muy consciente, y bueno, eso también, yo no soy creyente, pero naturalmente crecí en la religión católica, y desde el miércoles de ceniza siempre nos lo dicen. Acuérdate de que eres polvo y en polvo te has de convertir, cuando te ponen esa cruz ahí en la frente. A mí no me parece mal que todos recordemos que somos mortales, creo que es conveniente. Y que, como decía Montaigne, filosofar es aprender a morir, y que uno debe aprender a morir. En vista de que sabe que se va a morir, hay que aprender a morir, hay que saber que eso nos va a pasar. Y, por ejemplo, yo me preparo a morir con una idea muy clara, es que no quiero dejar un mal recuerdo. No quiero dejar un mal recuerdo a mis hijos, a mi mujer. ¿De ese momento o en general? No, de mi vida. Ok. De la experiencia que ellos hayan tenido conmigo. Que yo quisiera, lo peor que le pueda pasar a uno, me parece, es, ay, siquiera se murió este señor, siquiera lo mataron, siquiera le dio un cáncer, qué tipo tan harto, ya, que se vaya. Es decir, dejar ese mal recuerdo me parecería tristísimo. Entonces, yo creo que aprender a morir es aprender a vivir de una manera en que uno, más que despertar ganas de que se muera o de que lo maten, deje como una especie de cosas que le sirvieron a la gente que yo más quiero para vivir, o a los lectores, muchos o pocos que yo tenga también para vivir. No sé. ¿Y te angustia pensar en la muerte de los demás? ¿De los que amas? Por ejemplo, Victoria Melina tenía la edad de tu hija. ¿Y eso te impresionó? Sí, claro, lo que más me angustia no es mi propia muerte. Es decir, yo por mí, si tengo que escoger entre la muerte de mis hijos o de mi mujer, ahora mismo pues escojo morirme yo, pero sin el menor titubeo. Ya mismo me muero yo, y mis hijos no, y mis nietos no, y mi mujer no. Y con mis hermanas dudo. Pero digamos que están como a mi mismo nivel. No sé quién quiero que se muera antes, si ellas o yo. Me daría tanto pesar que se murieran mis hermanas que no sé. Yo creo que yo me voy a morir de primero, de mis hermanos. Soy el más achacoso, soy el único hombre, los hombres nos morimos antes. Y mejor, yo creo que mi cuota de muertos ojalá ya se haya cumplido. Mejor dicho, es que uno no sabe si tiene una vida feliz, si ha tenido una vida feliz hasta que se muere. Digamos que yo pienso que tengo una vida más feliz que infeliz, a pesar de todas las cosas que me han pasado. Pero yo podría tener una vida completamente infeliz. En diciembre del año pasado, el 29 de diciembre, mi hija tuvo una crisis, estaba embarazada, tuvo preeclampsia, eso es gravísimo, y ella y mis 2 nietos casi se mueren. Y cuando ellos casi se mueren, pues yo pensaba, es que si ellos se mueren, mi vida se jodió para siempre. Ya, mi vida no tiene sentido, yo voy a seguir arrastrándome hacia adelante. Pero es que yo después de la experiencia de Ucrania también me pasaron cosas muy raras, me pasaron cosas como místicas. ¿Cómo cuáles? Como que hay un místico sueco que se llama Emanuel Swedenborg, que él sostiene que cuando uno se muere no se da cuenta de que está muerto, sino que uno sigue viviendo, uno vuelve a su casa, ve a la gente que conoce, pero de pronto se da cuenta de que hay como una luminosidad distinta en las cosas y en las personas. Y uno, después de que se muere, dice Swedenborg, no hay un juicio en que te dicen te vas para el cielo o para el infierno, sino que uno sigue viviendo y va escogiendo el cielo o el infierno. Y uno se va dando cuenta, ya muerto, poco a poco se da cuenta de que está muerto y de que está yéndose para el cielo o para el infierno. Y uno ve gente que es como parte del cielo y uno ve gente que es como parte del infierno. Uno ve como ángeles o demonios, pero uno más o menos escoge.
Entonces cuando mi hija dijo, y yo a veces me sentía muerto, estoy esperando, y eran mis primeros nietos y además mellizos, yo sentía, me estoy yendo para el cielo. Ajá. Esto es el cielo, esto es una experiencia que yo quería tener. Y tener unos nietos es como tener unos angelitos. Por ridículo que suene, yo pensaba esas ridiculeces. Y cuando mi hija y mis nietos casi se mueren, y eran prematuros extremos, y estuvieron todos en UCI, mis nietos estuvieron 2 meses y un día en UCI, yo siempre estaba ahí como en un equilibrio entre el cielo y el infierno. Bueno, ya yo no creo que estoy muerto. Yo creo que estoy vivo. Pero por fortuna. Por fortuna, pero sí creo, me quedó la creencia de que en cierta medida uno escoge el cielo o el infierno estando vivo. De que la voluntad sí importa. De que la voluntad sí importa. Eso me parece súper poderoso. Porque suena obvio, pero lo que suena obvio me parece lo más... No, es que yo soy muy elemental, muy obvio y muy sencillo. No, pero me parece muy profundo lo que estás diciendo, porque yo creo que uno también a veces se siente condenado. Sí, uno a veces vive momentos horribles, sí. Exacto, pero mira, pero la voluntad sí importa en esos momentos, creo yo que más horribles. Sí. Entonces, es verdad, y uno se acerca o ha tenido la experiencia de personas en su vida que le ayudan más a tener cierto tipo de voluntad, una voluntad un poco más luminosa o una voluntad más lúgubre, más de entrega o más de que todo está jodido, o una voluntad de levantarse, de ante cualquier adversidad recuperar el entusiasmo. Y el entusiasmo, etimológicamente, es estar poseído por un Dios como de las ganas de vivir. Ese es el Dios del entusiasmo, según pues, las viejas religiones griegas. Y ser poseído por el don del entusiasmo, por el Dios del entusiasmo, o el don, porque también es un don, es una maravilla. Ojalá uno pudiera disponer de algo así. ¿Y tú crees que eso es muy difícil? No somos tan culpables si no la tenemos, no somos tan libres como pensamos. Depende mucho de las experiencias que hayas tenido, de las experiencias familiares, de la gente que te haya rodeado, de los amigos que hayas conseguido, también de la genética que tengas. Hay gente que nace con enfermedades mentales muy complejas que no se pueden curar, que apenas se pueden medio tratar. O sea, sería muy descarado decir que solo con las ganas uno puede ser entusiasta y salir adelante. Pero en circunstancias más o menos normales, de gente más o menos normal, yo creo que uno sí puede hacer mucho voluntariamente, con las ganas, por tener una vida más cercana a una vida infernal o a una vida agradable. No digamos paradisíaca, que es demasiado, pero una vida agradable. Ya es muy ambicioso. Sí. Bueno, mira, Who by Fire fue inspirada en una de las oraciones de, ¿cómo se pronuncian eso? De el Unetane Tokef. ¿Lo dije bien? Bueno, yo no soy un experto, yo no soy judío, pero sí soy un filo judío. No soy antisemita, sino filosemita. Esa canción se inspiró en la guerra de Yom Kippur. Parece que Leonard Cohen fue a Israel cuando Siria, Egipto y otros países atacaron en Yom Kippur a Israel, y fue ahí como a cantar esta canción. Y eso, digamos que también tiene ahora estas repercusiones de esta otra guerra, sí, en la que los que están siendo matados y agredidos, pese a la agresión inicial de Hamas que rechazo, son en realidad los palestinos. Yo diría que en este momento la canción como de consuelo, de posible consuelo que puede hacer este Who by Fire de Leonard Cohen, debería cantarse en honor a los palestinos. Pero sí, el origen es una oración que se reza en el periodo entre el Rosh Hashanah, que es el Año Nuevo judío, y el Yom Kippur, que es el Día de la Expiación, que están separados como por 10 días. Y por una traducción que hice yo de una novelista judía, Rebecca Goldstein, en esa traducción
ella cuenta qué es lo que se dice en el día más santo de los judíos. Y es que en el Rosh Hashanah se inscribe el destino, lo escribe Dios, y en Yom Kippur se sella, se confirma. Y es cuántos se irán para siempre y cuántos mantendrán la existencia, quiénes vivirán y quiénes morirán en ese año que viene, quiénes perecerán a su debido tiempo y quiénes antes de tiempo, quiénes por el agua y quiénes por el fuego. De ahí es que toma Leonard Cohen Who by Fire and Who by Water. Quiénes por la espada y quiénes por las fieras, quiénes de hambre y quiénes de sed, que es lo que ahora está pasando en Palestina, quiénes por terremotos y quiénes por las pestes, quiénes estrangulados y quiénes apedreados, quiénes reposarán y quiénes seguirán errando, quiénes en la tranquilidad y quiénes en el sufrimiento, quiénes llegarán a enriquecerse o quiénes se van a empobrecer, quiénes serán rebajados, humillados y quiénes serán elevados. Digamos, es bonito esto que uno cree que su destino es constante o que a uno siempre le va a ir bien, que su familia va a estar cada vez mejor, cada vez tus libros se van a vender más, cada vez vas a tener más lectores, cada vez te va a ir mejor en el periódico, cada vez el magazine va a salir más bonito, pero nada está escrito o no sabemos cómo está escrito. Y por un lado está escrito, puede que esté escrito en una especie de destino, de azar. Yo creo más en el azar que en el destino. Otros piensan que está escrito por la providencia. Yo creo que en buena medida está escrito es por el azar, pero creo que también en algo influye nuestra voluntad. A mí mira que acabas de dar la introducción a lo que te quiero preguntar, porque a mí me gusta mucho hablar con gente que usa mucho la razón, es decir, con personas como tú, que ante hechos inexplicables que uno no puede entender, podrían decir respuestas o podrían responder cosas como así es la vida, simplemente pasó, es un hecho, todos nos morimos, y además no vamos a ningún lado, nos morimos y se apagó. Porque uno realmente siempre está tratando de explicarse eso que pasó, ¿no? De darle sentido a eso que pasó para que además no sea tan ácido, tan duro, tan cruel. Pero también intuyo que eso que dice Leonard Cohen al final de esa canción, que es algo así como ¿y quién invocará su regreso? ¿No? Empieza una serie de preguntas y al final se pregunta como por quién recordará o por quién invocará el regreso de esa muerte. A mí me pareció como una suerte de sugerencia de reencarnación, ya sea física o por lo menos en la memoria de alguien. Pues a mí eso me sugiere una suerte de esperanza, una suerte de misticismo también, de creencia en algo parecido a la magia, que no sea tan dura, que no simplemente diga, bueno, así es la vida, todos morimos, sino que sea una suerte de bastón. Por ejemplo, no es tan lógico pensar que vamos a reencarnar. Tampoco es lógico sentirse culpable por la muerte de otro en vez de la de uno, pero igual te pasó. Y uno se mortifica por cosas que no son tan lógicas. Entonces, quiero preguntarte justamente por esa magia que a veces yo percibo en las respuestas que das, pero siempre termina siendo todo explicado por la lógica. Bueno, yo creo que la magia, la religión, la reencarnación, la creencia en un más allá, en una vida después de la muerte, todas estas son viejas consolaciones que el ser humano se viene inventando a lo largo de toda la historia que conocemos escrita y probablemente desde la prehistoria también. Nos hemos inventado algún tipo de consuelo para lo más horrible que nos pasa, que es la muerte, y sobre todo la muerte de la gente que más queremos. Cuando uno sufre algo muy íntimamente y muy personalmente, uno es mucho más propenso a creer en todas estas cosas. Por eso te digo que yo, después de la experiencia de Ucrania, en la fragilidad psicológica en la que uno queda, en la depresión,
fui mucho más propenso a pensamientos místicos. Yo pensaba que Victoria Amelina me dictaba pedazos del libro, su dibuk, que se dice también en hebreo. Es como su fantasma que no ha completado su vida, su periplo por la vida, viene para tratar de vivir lo que le faltó por vivir. Y como yo tengo su misma profesión de escribir, ella me ayudaba a escribir el libro para que me saliera bien el libro de Ucrania. Yo eso lo pensaba, pero es que a uno se le ocurren muchos pensamientos con los que no está de acuerdo. Y yo no, es decir, si yo, mi yo racional, el Héctor racional, que cree en la ciencia, que cree en la razón, que cree en los datos de la experiencia, en lo que se puede demostrar, yo también te diría, las cosas pasan y si uno se muere para siempre. Y sí, mucho hay una supervivencia en el recuerdo de los demás y por eso no me gustaría dejar un mal recuerdo. Pero yo no desprecio a los que creen otras cosas. Digamos que en mi casa yo viví con un padre escéptico, agnóstico y una madre muy creyente en el más allá y en Dios y en todas estas cosas. Yo no desprecio a mi mamá y no desprecio a mi papá. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de El Refugio de los Tocados, el podcast dedicado a las conversaciones y las artes que hacemos desde El Espectador. La edición estuvo a cargo de la unidad de video. Los invitamos a seguir la cuenta que El Refugio de los Tocados tiene en Spotify y a escuchar los capítulos anteriores en el canal de YouTube de El Espectador. Mi nombre es Laura Camila Arévalo Domínguez, soy periodista y conductora de este espacio. Los esperamos dentro de 15 días para otra conversación basada en algún poema, en una película o en una canción.